A continuación, hablaremos de la región inguinofemoral, del muslo y de la rodilla. El principal hueso de estas regiones es el fémur, que ya fue descrito anteriormente. En este caso, describiremos a los huesos involucrados en la articulación de la rodilla para facilitar su estudio. Por esta razón, procederemos a describir a la rótula y a la extremidad superior de la tibia, que la repetiremos luego cuando describamos a los huesos de la pierna. Con respecto a la rótula, o también denominada patela, es un hueso sesamoideo ubicado en la región anterior de la rodilla, formando parte de esta articulación y protegiéndola ante mecanismos de traumatismos. Está compuesta por una cara anterior, donde se inserta el músculo cuádriceps femoral, y otra cara posterior, o articular, que forma parte de la articulación femoro-rotuliana. También podemos observar una base superior y dos bordes, uno lateral y otro medial, que convergen inferiormente para formar al vértice de la rótula. En relación a la tibia, la misma es un hueso largo y, como estos, constituido por un cuerpo o diáfisis y una epífisis proximal y otra distal. La epífisis proximal se forma por dos cóndilos, uno lateral y otro medial, que sostienen las dos caras articulares superiores de la tibia, o también denominadas cavidades glenoideas, que se articularán con los cóndilos del fémur en la articulación femorotibial de la rodilla. Estas carillas articulares quedan separadas por el área intercondilia, que anteriormente se continúa con una gruesa eminencia denominada tuberosidad de la tibia, en donde se inserta el ligamento rotuliano. Ambas carillas articulares y el área intercondilia que las separa forman una plataforma articular. La carilla articular medial es más cóncava, larga y estrecha que la lateral. En sus bordes vecinos, éstas se sobreelevan formando las caras laterales de la eminencia intercondilia. El área intercondilia se halla dividida en tres porciones, una anterior, una posterior y una intermedia. Las áreas anterior y posterior tienen forma triangular, son rugosas y prestan inserción a los ligamentos cruzados y meniscos de la articulación de la rodilla. La porción intermedia está constituida por la eminencia intercondilia, que presenta los tubérculos intercondilios lateral y medial. Las caras laterales de la epífisis proximal de la tibia forman el borde infraarticular. El cóndilo medial presenta la impresión del tendón directo del músculo semimembranoso y un surco para el tendón reflejo del mismo músculo. El cóndilo lateral presenta una carilla articular plana para el peroné, que contribuye a la articulación tibio-peronea, o también denominada tibio-peronea proximal. Anterior y lateral a esta encontramos al tubérculo de Jerdí y una cresta donde se insertan los músculos tibial anterior y tensor de la fascia lata. Con respecto a los músculos del muslo, podemos dividir a estos en un grupo anterior o extensor constituido por un músculo profundo, el músculo cuádriceps femoral, y otro superficial, el músculo sartorio. También, en forma inconstante, podemos observar al músculo articular de la rodilla, que algunos autores incluso lo consideran como parte del músculo cuádriceps femoral. Encontramos por otro lado un grupo posterior, flexor, donde encontraremos al músculo semimembranoso, semitendinoso y bíceps femoral. Y por último, un grupo medial, o de músculos aductores del muslo, donde encontramos al músculo pectíneo, al músculo aductor mayor, al músculo aductor largo, al músculo aductor corto, al músculo aductor mínimo, que muchos autores lo suelen considerar directamente como una parte del músculo aductor mayor, y por último, al músculo grácil. Comencemos con el grupo muscular anterior. El cuádriceps femoral envuelve casi por completo a la diáfisis humeral. Tiene su origen superiormente a través de 4 cabezas musculares diferentes: el músculo recto femoral, el vasto medial, el vasto lateral y el vasto intermedio. Distalmente, estos 4 músculos se insertan mediante un tendón común sobre la rótula. Los 4 componentes musculares se encuentran inervados por el nervio femoral. Con respecto al vasto intermedio, en el plano más profundo, es donde lo encontraremos. Este se inserta proximalmente en la cara anterior y lateral del cuerpo del fémur, aunque también puede unirse al vasto lateral. El vasto medial se sitúa medialmente al vasto intermedio, en la cara medial del fémur. Se origina de la trifurcación medial de la línea áspera
y de su borde medial inferiormente, pero no se inserta en la cara medial del fémur. El músculo vasto lateral es un músculo que cubre gran parte del vasto intermedio y se origina desde el límite ínfero anterior del trocánter mayor, labio lateral de la tuberosidad glútea y labio lateral de la línea áspera. El músculo recto femoral es un músculo largo, plano y situado en la parte anterior y media del muslo, anterior a los tres vastos precedentes. Nace del coxal por medio de dos tendones. El tendón de la cabeza directa, que se inserta en la espina ilíaca antero-inferior, y el tendón de la cabeza refleja, que se inserta en un surco superior al rodete acetabular, denominado surco supraacetabular. Distalmente, los tendones de las cuatro porciones del músculo cuádriceps femoral confluyen superiormente a la rótula para formar el tendón del músculo cuádriceps femoral. Este tendón se encuentra constituido en tres planos, uno superficial, formado por el tendón del recto femoral, un plano medio formado por los tendones del vasto medial y vasto lateral, y un plano profundo constituidos por el tendón del músculo vasto intermedio. Este músculo es el principal músculo extensor de la pierna y, gracias al recto femoral, también actúa como un músculo flexor del muslo sobre la pelvis. El músculo articular de la rodilla se encuentra situado posterior al vasto intermedio que lo recubre. Se inserta en la cara anterior del fémur y distalmente en la bolsa suprarrotuliana. Cabe destacar que está presente únicamente en el caso de que la bolsa suprarrotuliana se halle presente. Se contrae a la vez que el cuádriceps y su acción consiste en elevar la bolsa suprarrotuliana durante la extensión de la pierna sobre el muslo. Con respecto al músculo sartorio, es un músculo largo, superficial al cuádriceps. Su inserción proximal se da en la espina ilíaca anterosuperior y en la porción superior de la escotadura innominada. Luego el músculo cruza de superior y lateral hacia inferior y medial, cruzando al iliopsoas y al cuádriceps femoral. Cuando llega a la cara medial del muslo desciende verticalmente para insertarse en el tendón terminal en la cara medial de la tibia. Este tendón, junto con los del músculo grácil y semitendinoso, constituyen la llamada pata de ganso. El músculo sartorio está inervado por el nervio femoral, y su función consiste en la flexión de la pierna sobre el muslo desplazándola hacia medial. Luego de esto, flexiona el muslo sobre la pelvis. Este movimiento genera la posición del sastre, de donde deviene el nombre del músculo. Con respecto al grupo muscular medial, podemos decir que contribuyen a la aducción y rotación lateral del muslo. En el plano profundo encontramos al músculo aductor mayor, que es un músculo profundo, ancho y triangular. Su vértice se inserta proximalmente en la rama isquiopubiana, la porción aductora o lateral, y la cara lateral de la tuberosidad isquiática, la porción isquiotibial o medial. Distalmente la porción aductora se inserta a lo largo de la tuberosidad glútea, en la rama lateral de la línea áspera, sobre la línea áspera y la línea supracondilia medial. Esta inserción se ve interrumpida en diferentes zonas dejando unos orificios en forma de arco que serán atravesados por las arterias perforantes. La porción medial o isquiotibial se inserta distalmente en el tubérculo aductor. La inserción de ambas porciones inferiormente se separan para formar un orificio triangular que es atravesado por los vasos femorales que pasarán a ser los vasos popliteos. Este espacio se denomina hiato aductor o hiato de Hunter. La porción aductora o lateral de este músculo se encuentra inervado por el nervio obturador. Por el contrario, la porción isquiotibial o medial se encuentra inervada por el componente tibial del nervio ciático. Su función reside desde ya en la aducción del muslo, aunque también la porción aductora colabora en la flexión, mientras que la isquiotibial en la extensión del muslo. Con respecto al plano medio, encontramos al aductor corto. Este músculo se encuentra por delante del anterior. Es un músculo que se origina en el cuerpo y rama inferior del pubis. Distalmente se inserta en el labio lateral de la línea pectínea, porción media de la trifurcación de la línea áspera, y también se inserta en la parte proximal de la línea áspera. Este músculo está inervado por ramos del nervio obturador, y como función aduce y colabora en la flexión del muslo. En un plano superficial, encontraremos al músculo pectíneo,
que se encuentra por delante del aductor corto y medial al iliopsoas, con quien forma el piso del triángulo femoral. Se inserta proximalmente en la cresta pectínea del pubis y labio anterior del conducto obturador, para insertarse distalmente en la rama media de la trifurcación de la línea áspera, en la denominada línea pectínea. Este músculo se encuentra inervado por el nervio femoral principalmente, aunque suele recibir fibras nerviosas procedentes del nervio obturador. Su función consiste en la aducción y flexión del muslo y también contribuye en la rotación medial del muslo. Con respecto al músculo aductor largo, podemos decir que se inserta proximalmente en el cuerpo del pubis, a nivel del ángulo del mismo, y la cara inferior del tubérculo del pubis, perdiéndose medialmente con la sínfisis del mismo. Distalmente, se inserta en el tercio medio de la línea áspera en su labio medial. Con respecto al músculo grácil, podemos decir que es un músculo delgado que se ubica en la parte más medial del muslo. Se origina del cuerpo y rama inferior del pubis. Recorre toda la región del muslo para insertarse en la cara medial de la tibia a través de uno de los tendones que forman la pata de ganso. Este músculo se encuentra inervado por el nervio obturador y aduce el muslo y flexiona la pierna. Por último, en relación al grupo muscular posterior del muslo, podemos decir que se encuentra constituido por tres músculos: el músculo semimembranoso, el músculo semitendinoso y el músculo bíceps femoral. Este grupo de músculos es al que generalmente se los denomina en conjunto como músculos isquiotibiales por su inserción. El músculo semimembranoso es un músculo que es tendinoso superiormente y muscular inferiormente. Se ubica en la región medial del compartimiento posterior del muslo, justo por detrás del músculo aductor mayor. Se origina de la tuberosidad isquiática y distalmente se inserta a través de un tendón que se inserta en el cóndilo medial del fémur. En su recorrido da origen a una expansión tendinosa que se dirige a la fascia de la pierna y se divide en tres fascículos: un tendón directo que se inserta en la parte posterior del platillo medial de la tibia, un tendón reflejo que queda cubierto por el ligamento colateral medial y luego se inserta en la porción anterior de la tibia, y un tendón recurrente que se dirige posterior-superiormente para formar el ligamento popliteo oblicuo de la articulación de la rodilla. Este músculo se encuentra inervado por el componente tibial del nervio ciático y es un músculo flexor de la pierna. Cuando la pierna está flexionada, colabora también en la extensión del muslo y en su rotación medial. En relación al músculo semitendinoso, este músculo también se origina de la tuberosidad isquiática a partir de un tendón conjunto con la cabeza larga del músculo bíceps femoral. Distalmente, se inserta por detrás del músculo sartorio e inferior al grácil, terminando de formar la pata de ganso superficial. Se encuentra inervado por el componente tibial del nervio ciático y tiene la misma función que el músculo precedente. Por último, el músculo bíceps femoral es un músculo voluminoso que ocupa la porción lateral del compartimiento posterior del muslo. Como su nombre lo indica, es un músculo constituido por dos cabezas, una larga y otra corta, que tienen diferente origen, pero la misma inserción distal. La cabeza larga se origina de la tuberosidad isquiática, en un tendón común, junto con el músculo semitendinoso. Por otro lado, la cabeza corta del bíceps femoral se origina de la línea áspera y la línea supracondilia lateral del fémur. También se inserta en el tabique intermuscular lateral del muslo. Distalmente se inserta en la cabeza del peroné, en el cóndilo lateral de la tibia y la fascia de la pierna. La cabeza larga de este músculo está inervada por el componente tibial del nervio ciático, mientras que la cabeza corta por el componente peroneo del nervio ciático. Es un músculo flexor de la pierna y colabora en la rotación lateral y extensión del muslo cuando la rodilla también se halla flexionada. La articulación de la rodilla se da en la región media o articular de la rodilla, y en ella participan la epífisis distal del fémur, la epífisis proximal de la tibia y la rótula. Es importante entender que en esta articulación no participa el peroné. De esto, podemos adelantar que es una articulación compuesta, ya que forma un complejo articular entre el fémur, la tibia y la rótula, que termina por cubrirse por una única cápsula denominada complejo articular de la rodilla. Es una articulación de tipo sinovial, móvil y débil mecánicamente hablando,
por la incongruencia de sus superficies articulares. En cuanto a su género, funcionalmente actúa como una articulación gínglimo o troclear, ya que los movimientos principales que realiza la articulación son de flexión y extensión. Durante estos movimientos también se desplazan los cóndilos, en la flexión en dirección posterior y en la extensión en dirección anterior. Por otro lado, la articulación permite realizar movimientos leves de rotación axial. Se produce debido a la diferencia de tamaños de los cóndilos y el desplazamiento mencionado previamente. Este es posible siempre y cuando la rodilla se halle flexionada, puesto que si se encuentra extendida, la rodilla se bloquea. A esto se le suman leves movimientos de lateralidad. Si analizamos las formas de las superficies articulares, tenemos que estudiar cada articulación por separado. La articulación fémoro-rotuliana y la articulación fémoro-tibial. La articulación fémoro-rotuliana es de género troclear. Dentro de las superficies articulares participan la cara articular o posterior de la rótula y la tróclea femoral, ubicada en la cara anterior de la epífisis distal del fémur. Si observamos a la rótula desde su cara articular, veremos que presenta una cresta vertical que queda en relación con la garganta de la cara rotuliana del fémur. Esta cresta divide a la cara articular de la rótula en dos, una cara medial, más pequeña, y una cara lateral, de mayor tamaño. La articulación femorotibial puede ser comprendida como una gran articulación o contemplarla como dos articulaciones por separado, una lateral y otra medial. Dentro de las superficies articulares, por parte del fémur encontramos las superficies condilias pertenecientes a los cóndilos de dicho hueso. Cabe aclarar que el cóndilo medial es más estrecho y largo que el lateral. Esto imprimirá consecuencias biomecánicas en los movimientos de flexión, extensión y rotación. Por parte de la tibia, el extremo superior de la misma ofrece dos caras articulares, una medial para el cóndilo medial del fémur, que es más cóncava, larga y estrecha, y una lateral, que es más plana, ancha y corta. A estas superficies articulares también se las conoce como platillos tibiales. Dependiendo de si se considera a los dos cóndilos del fémur y los dos platillos tibiales como una única articulación, o consideramos cada cóndilo femoral con su respectivo platillo tibial como articulaciones independientes, por lo cual en este caso tendríamos una articulación femorotibial medial y otra lateral, es que cambiará su género. Si consideramos el primer caso, como es una única articulación, su género es bicondilia doble, ya que dos cóndilos femorales se desplazan sobre dos cóndilos tibiales. Si consideramos cada articulación por separado, entonces el género es bicondilia. Un cóndilo, en este caso femoral, se desliza sobre otro cóndilo, en este caso tibial. Cabe destacar que todas las superficies articulares, por ser de tipo sinovial, se encuentran revestidas por cartílago hialino. En cuanto a sus medios de adaptación, la articulación de la rodilla es compleja, ya que para adecuar las superficies articulares incongruentes, la articulación presenta dos estructuras fibrocartilaginosas denominadas meniscos articulares, un menisco lateral y otro medial. El cuerpo de estos es triangular y presentan una cara inferior adherida a la periferia de cada superficie articular tibial correspondiente, una cara externa adherida a la cápsula articular y una cara superior en contacto con los cóndilos femorales. En sus extremos o cuernos se desprenden ligamentos que unen el menisco articular a las superficies que están por delante y por detrás de la eminencia intercondilia. Los cuernos anteriores se fijan al área intercondilia anterior. El cuerno anterior del menisco medial se inserta por delante del ligamento cruzado anterior, mientras que el cuerno anterior del menisco lateral lo hace por detrás de este ligamento. Mientras que los cuernos posteriores al área intercondilia posterior, en este caso, ambos por delante del ligamento cruzado posterior. El menisco medial tiene forma de C, mientras que el lateral tiene forma de O. Anteriormente, estos meniscos se encuentran unidos por el ligamento transverso de la rodilla. En cuanto a sus medios de unión, encontramos a la cápsula articular. A nivel de la rótula, la cápsula queda insertada por detrás, siguiendo al cartílago de la cara articular de la misma. Un detalle a tener en cuenta es que en su sector posterior
y lateral, la cápsula está interrumpida justo en la porción correspondiente al músculo popliteo, quien es el encargado de cerrar la articulación. En cuanto a los ligamentos, encontramos ligamentos pasivos extracapsulares, anterior al ligamento rotuliano, lateral al ligamento colateral peroneo, medial al ligamento colateral tibial, posterior al ligamento popliteo arqueado y al ligamento popliteo oblicuo. Encontramos ligamentos intracapsulares, ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior y ligamento transverso de la rodilla, y ligamentos activos que se corresponden a los tendones de los músculos bíceps femoral, sartorio, vasto lateral y vasto medial. Para facilitar su análisis, los dividiremos a estos ligamentos en ligamentos anteriores, colaterales y posteriores. En cuanto a los ligamentos anteriores, podemos dividir a estos en un plano capsular profundo, un plano tendinoso medio y un plano facial superficial. En relación al plano facial, podemos decir que está constituido por la fascia profunda que recubre toda la cara anterior de la articulación. Está estrechamente adherida a cada lado de la rótula y al plano tendinoso. En el plano tendinoso encontraremos al denominado ligamento rotuliano, que es la porción subrotuliana de la inserción del músculo cuádriceps femoral. Este ligamento superiormente se inserta en el vértice de la rótula, mientras que distalmente lo hace en la porción inferior de la tuberosidad de la tibia. En este plano también encontramos a los retináculos rotulianos. Estos corresponden a los tendones de inserción de los músculos vasto lateral y vasto medial del músculo cuádriceps femoral. Cada uno está constituido por fibras verticales que se insertan en el cóndilo homolateral y fibras oblicuas que terminan en el cóndilo tibial contralateral. El último componente que encontramos en el plano tendinoso es la aponeurosis del músculo tensor de la fascia lata. Por último, dentro de los ligamentos anteriores, encontramos al plano capsular, que es el más profundo de los tres. Este plano se encuentra formado por las aletas rotulianas y los ligamentos menisco-rotulianos. Las aletas rotulianas son láminas fibrosas que se insertan en los bordes de la rótula y se dirigen hacia posterior para insertarse en los cóndilos del fémur. Estas dos son una lateral, que es delgada, y una medial, de mayor volumen. A estos se los consideran como refuerzos capsulares, por lo que constituyen ligamentos pasivos propios. En cuanto a los ligamentos menisco-rotulianos, son fibras que se insertan en los bordes laterales de la rótula hasta el borde externo del menisco articular correspondiente. Hablando de los ligamentos colaterales, encontramos al ligamento colateral tibial y al ligamento colateral peroneo. El ligamento colateral tibial o medial es más ancho que el lateral y se encuentra en íntimo contacto con el menisco medial. Se inserta superiormente en el vértice del epicóndilo medial e inferiormente envía fibras al menisco medial, para luego insertarse en el cóndilo medial de la tibia. El ligamento colateral peroneo o lateral tiene forma de cordón, es grueso y se extiende desde el epicóndilo lateral del fémur hasta la porción anterolateral del peroné. Dentro de los ligamentos posteriores de la rodilla encontramos a los ligamentos cruzados y un plano fibroso posterior a la fosa intercondilia. Los ligamentos cruzados son dos cordones gruesos y cortos que se extienden desde el espacio intercondilio de la tibia hasta la fosa intercondilia del fémur. Estos participan en la estabilidad anteroposterior, estabilidad lateral y estabilidad rotatoria de la articulación. El ligamento cruzado anterior se inserta inferiormente en la fosa intercondilia anterior, entre los cuernos anteriores de los meniscos y superiormente en la región posterior de la cara intercondilia del cóndilo lateral del fémur. Es decir, tiene una dirección que va inferiormente desde anteromedial hacia posterolateral superiormente. Este ligamento es el más débil de los dos y limita el desplazamiento anterior de la tibia sobre el fémur. Se tensa en extensión y es uno de los frenos que limita la hiperextensión. Por otro lado, el ligamento cruzado posterior se origina en el área intercondilia posterior, por detrás de los cuernos posteriores de los meniscos y se dirige superiormente hacia la porción anterior de la cara intercondilia del cóndilo medial del fémur. Tiene dirección posterolateral a nivel tibial
y anteromedial a nivel femoral. Este ligamento es el más fuerte y limita el desplazamiento posterior de la tibia sobre el fémur y limita también la hiperflexión de la articulación. En conjunto, ambos ligamentos estabilizan el movimiento de sobretorsión de la articulación. Como característica importantísima a destacar de estos ligamentos, podemos decir que son intracapsulares, ya que quedan envueltos por la cápsula articular, pero son extrasinoviales, ya que la membrana sinovial los esquiva. Gracias a esto es que los ligamentos no quedan en contacto con el líquido sinovial, que por ser de carácter ácido los dañaría. El último componente ligamentario es el plano fibroso posterior. Este es una cápsula fibrosa constituida por varios fascículos, entre los que se destacan el ligamento popliteo oblicuo, que depende del músculo semimembranoso, y el ligamento popliteo arqueado, que nace en la cabeza del peroné y se pierde en el plano fibroso. Este último forma un arco que es atravesado por el músculo popliteo. La articulación tibio-peronea proximal une la cabeza del peroné a la epífisis proximal de la tibia. Es una articulación de tipo sinovial y de género plano. En cuanto a las superficies articulares, participa la cara articular para el peroné de la tibia y la cara articular de la cabeza del peroné. Se encuentran unidas a través de una cápsula fibrosa articular y dos ligamentos, uno anterior y otro posterior, y realiza movimientos leves de desplazamiento. En cuanto a los nervios de la región, el nervio femoral es uno de los ramos terminales del plexo lumbar. Es el más voluminoso y se origina de las divisiones posteriores de los ramos anteriores de L2 a L4. Emerge por el borde lateral del músculo psoas mayor y desciende en dirección lateral oblicua entre los músculos ilíaco y psoas mayor para luego pasar por la laguna muscular del espacio subinguinal. Termina a nivel de la base del triángulo femoral, por debajo del ligamento inguinal y lateral a la arteria femoral, dando allí sus ramos terminales. El nervio cutáneo anterior lateral, que da ramos musculares para el sartorio y ramos cutáneos. Por otro lado, el nervio cutáneo anterior medial, que también da ramos musculares, en este caso para el músculo pectíneo, y ramos que pueden llegar al músculo aductor corto, y ramos sensitivos que atraviesan la fascia cribiforme. Otro ramo terminal es el nervio del músculo cuádriceps, que da 4 ramos que suelen nacer de un tronco común: el nervio del músculo recto femoral, el nervio del músculo vasto lateral, el nervio del músculo vasto medial y el nervio del músculo vasto intermedio. En caso de que se halle presente el músculo articular de la rodilla que es inconstante, el nervio del músculo vasto medial da un ramo para inervarlo. El último ramo terminal del nervio femoral es el nervio safeno, quien desciende junto con los vasos femorales en su trayecto. A nivel del conducto aductor, perfora el tabique vasto aductor, generalmente a la altura que también lo perfora la arteria descendente de la rodilla, para hacerse superficial. Este luego discurre junto con la vena safena para terminar inervando los tegumentos de la porción anteromedial del tobillo, maléolo medial y borde medial del pie. Este último es contenido superficial del canal retromalleolar medial del tobillo. El nervio obturador es el otro ramo terminal del plexo lumbar. Es un nervio motor y sensitivo que se origina de la división anterior de los ramos anteriores de L2 a L4. Desciende por detrás del músculo psoas mayor, cruza por delante de la articulación sacroilíaca, pasa por detrás de la arteria ilíaca interna homolateral en posición lateral al uréter. Finalmente, atraviesa el conducto obturador, acompañado por los vasos obturadores, para alcanzar a los músculos aductores y la piel de la porción superior y medial del muslo. El nervio obturador tiene dos ramos terminales, un ramo anterior y otro posterior. El ramo anterior inerva al aductor largo, aductor corto y al músculo grácil. A veces también puede enviar fibras para el músculo pectíneo. Del nervio para el músculo aductor largo se desprende un ramo cutáneo que inerva sensitivamente la porción medial de la rodilla. El ramo posterior inerva el músculo obturador externo y envía filetes que inervan al aductor mayor también. Con respecto al nervio ciático, es el ramo terminal del plexo sacro. Es el nervio más grueso y largo del cuerpo y se origina de los ramos anteriores de L4 a S3 del plexo sacro.
Abandona la pelvis a través del foramen ciático mayor, pasando por debajo del músculo piriforme. En la región glútea está ubicado en dirección lateral a la tuberosidad isquiática, por debajo del músculo glúteo mayor, y luego desciende por la cara posterior del muslo acompañando a la cabeza larga del bíceps femoral. Habitualmente se divide a la altura del vértice de la fosa poplitea en sus dos ramos terminales, el nervio tibial y el nervio peroneo común, que serán descritos más adelante. En su trayecto por el muslo da los siguientes ramos colaterales: el nervio superior del músculo semitendinoso, el nervio inferior del músculo semitendinoso, el nervio de la cabeza larga del músculo bíceps femoral, el nervio del músculo semimembranoso, el nervio de la cabeza corta del músculo bíceps femoral, el ramo articular de la rodilla. Con respecto a las arterias de la región inguinofemoral del muslo y de la rodilla, podemos comenzar diciendo que la arteria femoral es continuación de la arteria ilíaca externa. Esta se extiende desde el ligamento inguinal hasta el hiato aductor, donde se continúa como la arteria poplitea. En su origen, a nivel de la laguna vascular, la arteria femoral está relacionada adelante con el ramo femoral del nervio génito femoral, el ligamento inguinal, y en dirección medial con la vena femoral. Las ramas colaterales que da la arteria en su trayecto son la arteria epigástrica superficial, que atraviesa la fascia cribiforme y se dirige superomedial hasta el ombligo, donde se anastomosa con la arteria epigástrica superior y circunfleja ilíaca superficial. La arteria circunfleja ilíaca superficial. La arteria pudenda externa superficial, que también atraviesa la fascia cribiforme para irrigar la región púbica del escroto en el hombre y labios mayores en la mujer. La arteria pudenda externa profunda, que atraviesa la fascia cribiforme para irrigar la región púbica en el hombre y labios mayores en la mujer. Arteria descendente de la rodilla, o también conocida como arteria anastomótica magna, que nace a nivel del hiato aductor y aportará ramas para el círculo anastomótico de la rodilla. Y por último, la arteria femoral profunda. Esta es una rama colateral muy voluminosa que se origina a nivel del triángulo femoral y se dirige hacia abajo y atrás, pasando por detrás de la arteria femoral para llegar a la región de los aductores. Es la principal arteria nutricia del muslo y en su trayecto emite numerosas ramas. La arteria del músculo cuádriceps femoral, la arteria circunfleja femoral lateral, que se anastomosará a través de dos ramas con la arteria circunfleja femoral medial, la arteria circunfleja femoral medial. Esta arteria se divide en dos ramas, una ascendente que se anastomosa con la arteria circunfleja lateral y una descendente que se anastomosa con la arteria obturatriz, con la arteria circunfleja femoral lateral, con la arteria glútea inferior y una rama recurrente de la primera arteria perforante, formando la denominada anastomosis cruciforme de la cadera. Por otro lado también, dentro de las ramas que emite la arteria femoral profunda, encontramos a las arterias perforantes. Estas generalmente son tres y atraviesan los músculos aductores, de ahí el origen de su nombre. La primera, como dato a agregar, es la que forma parte de la anastomosis cruciforme de la cadera, y la tercera, o la última que haya, se constituye como continuación de la arteria femoral profunda. Esta última atraviesa el hiato aductor para llegar a la región posterior del muslo y anastomosarse entre sí. La arteria poplitea es la continuación de la arteria femoral. Se extiende desde el hiato aductor hasta el arco tendinoso del sóleo, donde se divide en la arteria tibial anterior y el tronco tibio peroneo. La arteria está apoyada sobre la superficie poplitea del fémur. En dirección posterior y lateral está relacionada con la vena poplitea y en dirección lateral y superficial con el nervio tibial. La arteria es el elemento más profundo y medial de las estructuras. La vena poplitea cruza la cara posterior de la arteria pasando de lateral a medial y el nervio tibial se ubica por detrás de la arteria. En su trayecto emite las ramas colaterales: arteria superior lateral de la rodilla, arteria superior medial de la rodilla, arteria media de la rodilla, que irriga los elementos del espacio intercondilio, arterias urales, arteria inferior lateral de la rodilla y arteria inferior medial de la rodilla. Las ramas articulares de la rodilla forman la red articular de la rodilla. Las arterias superiores medial y lateral y las arterias inferiores medial y lateral forman una red anastomótica principalmente a nivel de la cara anterior de la articulación de la rodilla.
Esta red está formada por un círculo superior perifemoral y un círculo inferior peritibial con anastomosis longitudinales perirotulianas. A esta red también llegan vasos provenientes de la arteria tibial anterior a través de la arteria recurrente tibial anterior, recurrente tibial posterior y recurrente peronea anterior, ramas de la arteria tibial posterior a través de la arteria recurrente tibial medial y la arteria femoral a través de la arteria descendente de la rodilla o anastomótica magna. En cuanto a las venas del miembro inferior, como mencionamos en la clase de miembro superior, el sistema venoso está constituido por un sistema profundo y otro superficial que drenan el primero. A este sistema lo podemos dividir en dos. Por un lado, las venas tributarias de la vena ilíaca interna, donde, semejante a lo que mencionamos en las arterias, encontramos a las venas glúteas superiores, que llevan la sangre venosa de la región glútea hacia la vena ilíaca interna, atravesando el foramen ciático mayor por encima del músculo piriforme e ingresan de esta forma en la pelvis. Vena glútea inferior, que drena la sangre de la región glútea hacia la vena ilíaca interna. Ingresa en la pelvis a través del foramen ciático mayor, pasando por debajo del músculo piriforme. Vena obturatriz, que drena principalmente la sangre venosa de los músculos aductores, ingresa en la pelvis luego de atravesar el foramen obturado y generalmente terminan en las venas ilíacas internas o ilíaca común. Por otro lado, la vena pudenda interna recorre la pared lateral de la fosa isquional acompañada por la arteria homónima, sale hacia la región glútea por el foramen ciático menor e ingresa en la pelvis por el foramen ciático mayor. Luego de esto, termina en la vena ilíaca interna ipsilateral. En su trayecto, recibe como afluente las venas profundas del pene en el hombre, venas profundas del clítoris en la mujer, venas rectales medias y venas rectales inferiores. Por el otro lado, encontramos a las venas tributarias de la vena ilíaca externa, que se subdividen en venas profundas y venas superficiales del miembro inferior. El sistema venoso profundo es muy similar al arterial, y como nombramos en la clase anterior, el sistema venoso profundo tiene dos venas por cada arteria. Excepción a esto lo constituyen el tronco venoso tibio-peroneo, la vena poplitea y la vena femoral. Las venas de la región posterior de la pierna terminan en las venas tibiales posteriores, que acompañan a la arteria tibial posterior en su recorrido. Las venas peroneas terminan en las venas tibiales posteriores a nivel del tercio superior de la región posterior de la pierna. A este nivel se forma el tronco tibio-peroneo, constituido por una única vena. Antes de llegar al arco tendinoso del sóleo, el tronco tibio-peroneo recibe las venas tibiales anteriores para formar a la vena poplitea. En la región de la rodilla encontramos habitualmente 5 venas geniculares o de la rodilla, que drenan la sangre de esta región. La vena poplitea nace a partir de la unión entonces de las venas tibiales anteriores y el tronco tibio-peroneo, a la altura del arco tendinoso del sóleo. Termina a nivel del hiato aductor, donde se continúa como vena femoral. En la fosa poplitea se ubica por detrás y en dirección lateral a la arteria poplitea, situándose entre la arteria y el nervio, y recibe como afluente a la vena safena menor, que forma parte del sistema venoso superficial. La vena femoral es la continuación de la vena poplitea. Se extiende desde el hiato aductor hasta el ligamento inguinal, acompañando a la arteria femoral. En su trayecto recibe las venas tributarias que coinciden con las colaterales que da la arteria. Entre ellas se destacan la vena safena magna, que forma parte del sistema venoso superficial, y la vena femoral profunda. En cuanto al sistema venoso superficial del miembro inferior, podemos decir que comienzan en una red venosa que termina por formar dos troncos colectores principales. Estos son la vena safena mayor, también llamada vena safena magna o vena safena medial, y por otro lado la vena safena menor, también llamada vena safena parva o vena safena lateral. Es importante entender que el sistema superficial no solo se comunica con el profundo a través de estos dos vasos, sino que también lo hace a través de varias venas perforantes comunicantes. El flujo en los sistemas superficial y profundo se orienta de distal a proximal gracias a un sistema de válvulas unidireccionales, las cuales son también responsables del flujo desde superficial a profundo a través de las venas comunicantes. La bomba muscular, generada a partir de la contracción y relajación de los músculos del miembro inferior, sumado al sistema de válvulas unidireccionales,
colabora en la correcta circulación del sistema venoso. La alteración en estos mecanismos, es decir, en la bomba muscular o la insuficiencia del sistema valvular, son uno de los tantos mecanismos que pueden llegar a generar las denominadas varices. En la planta del pie hay numerosas venas, denominado suela venosa de Leyers, que confluyen formando un arco venoso plantar, a partir del cual se originan las venas marginales lateral y medial. Esta red venosa plantar drena principalmente en el arco venoso dorsal, a través de sus extremos y por las venas intercapitulares. En el dorso del pie se forma el arco venoso dorsal, a partir de las venas de los dedos. A partir de este arco se forman las venas dorsales lateral y medial, siendo esta última la que dará origen a la vena safena mayor. Con respecto a la vena safena mayor, recordemos también llamada magna o interna, se origina como continuación de la vena dorsal medial por delante del maleolo medial, es decir, en la región premaleolar o también llamada región pretibiotarsiana. Esta vena asciende verticalmente por la cara medial de la pierna y de la rodilla, acompañada por el nervio safeno. A nivel del muslo se encuentra en la porción superficial del triángulo femoral, forma el arco de la vena safena magna y finalmente atraviesa la fascia cribiforme por el hiato safeno para terminar en la vena femoral. A nivel del arco de la safena magna, justo antes de que atraviese el hiato safeno de la fascia cribiforme, la vena recibe una serie de venas tributarias superficiales. La vena circunfleja ilíaca superficial, la vena epigástrica superficial, las venas pudendas externas, la vena safena accesoria y la vena cutánea femoral anterior. Estos elementos constituyen lo que se conoce como estrella venosa o estrella venosa de Scarpa. En relación a la vena safena menor, parva o externa, podemos decir que forma parte de la red venosa superficial del pie y de la pierna. Esta se origina a nivel del borde lateral del pie a partir de la vena dorsal lateral y se dirige hacia la cara posterior de la pierna pasando por detrás del maleolo lateral como contenido superficial del canal retromaleolar lateral del tobillo. Asciende lateralmente hasta el tercio superior de la pierna, donde perfora la fascia superficial, ubicándose en el surco que forma entre las dos cabezas del gastrocnemio. A nivel de la fosa poplitea, perfora la fascia profunda y termina en la vena poplitea. Con respecto a los linfáticos del miembro inferior, podemos recalcar que los principales grupos de nodos linfáticos que encontramos son los grupos de nodos linfáticos popliteos y los nodos linfáticos inguinales. El sistema de drenaje linfático profundo presenta nodos linfáticos de relevo, los nodos linfáticos tibiales anteriores, posteriores, peroneos y femorales. Con respecto a los nodos linfáticos popliteos, son entre 3 y 6. Uno de ellos se dispone profundo, justo donde la vena safena menor drena en la poplitea. A este particularmente se lo denomina como nodo linfático safeno menor. Los nodos linfáticos inguinales se dividen en superficiales y profundos. Los nodos linfáticos inguinales profundos son 2 o 3. El más superior de ellos es el nodo linfático intermedio, o también llamado nodo linfático de Cloquet, y ocupa la porción más medial de la laguna vascular de la arcada subinguinal. Estos nodos reciben los vasos linfáticos profundos del miembro inferior. También reciben la linfa desde los nodos superficiales con los que se comunican, y drenan la linfa hacia los nodos linfáticos ilíacos externos. En cuanto a los nodos linfáticos inguinales superficiales, estos suelen ser de 8 a 12 y se disponen en 4 grupos, generados a partir de 2 líneas ortogonales que pasan a nivel de la desembocadura de la vena safena magna en la vena femoral. Estos grupos son el superolateral, que reciben la linfa de la región glútea, la pared abdominal anterior y de los nodos linfáticos inferiores, el grupo superomedial, que drenan la linfa de la pared abdominal anterior, de los genitales externos y de la región perineal superficial, el grupo inferolateral e inferomedial,
En conjunto, los nodos linfáticos inferiores se ubican en la línea vertical paralelos a la porción proximal de la vena safena magna y reciben los vasos linfáticos superficiales de todo el miembro inferior. Con respecto a los vasos linfáticos, estos se dividen en superficiales y profundos. Los vasos linfáticos superficiales se encuentran en toda la extensión del tegumento del miembro inferior. Estos forman una red muy densa a nivel de la planta del pie, pasan por las comisuras interdigitales hacia el dorso del pie, hacia donde convergen también los vasos linfáticos de los bordes medial y lateral del pie y de la región del talón. Los troncos mediales siguen a la vena safena magna para drenar en los grupos inferiores de los nodos linfáticos inguinales superficiales. Los troncos laterales cruzan sobre la cara anterior de la pierna y muslo para drenar en los troncos colectores mediales. Los vasos linfáticos de la región posterolateral del pie, tobillo y talón se sitúan alrededor de la vena safena menor y perforan con ella la fascia poplitea, terminando en los nodos linfáticos popliteos profundos. Los vasos linfáticos superficiales de la región glútea se dividen en vasos laterales y mediales. Los laterales rodean al muslo y desembocan en el grupo superolateral de los nodos linfáticos inguinales superficiales, mientras que los mediales rodean al muslo por su cara medial y desembocan en los grupos superomediales de los nodos linfáticos inguinales superficiales. Con respecto a los vasos linfáticos profundos, son satélites de las venas profundas. Los vasos profundos del pie y tibiales anteriores, posteriores y peroneos drenan a los nodos linfáticos popliteos. De estos parten troncos que siguen a los vasos femorales y terminan desembocando en los nodos linfáticos inguinales profundos. Con respecto a la topografía, hablaremos de la región inguinofemoral. Lo primero e importante a destacar es que esta región pertenece a la subdivisión anterior de la cadera, pero es imposible describirla sin haber estudiado todos los elementos hasta recién. Esta región se encuentra comprendida por todas las partes blandas que quedan por delante del esqueleto, siempre dentro del marco de la región de la cadera. Por lo tanto, superiormente se encuentra limitada por el ligamento inguinal, inferiormente por la línea que pasa por el cruce entre el músculo sartorio y aductor largo, lateralmente por una línea que pasa por la espina ilíaca antero-superior y medialmente por una línea que pasa por el ángulo del pubis. Gracias a la presencia del músculo sartorio, podemos dividir a la región inguinofemoral en un triángulo lateral y otro triángulo medial, denominado triángulo femoral o triángulo de Scarpa. Con respecto a este último, podemos decir que queda limitado superiormente por el ligamento inguinal, medialmente por el borde lateral del músculo aductor largo e inferolateralmente por el borde medial del músculo sartorio. El piso de este triángulo está comprendido por los músculos iliopsoas y músculo pectíneo. Hacia anterior, como techo de la región encontramos a la fascia cribiforme, dependencia de la fascia lata, que separa el contenido del triángulo en uno profundo y otro superficial. Analizando su plano más profundo, encontramos como contenido de este triángulo, además de los músculos mencionados, al contenido del triángulo constituido por vasos y nervios profundos. De medial a lateral encontramos a los nodos linfáticos inguinales profundos, en su grupo superior, también denominado nodos linfáticos de Cloquet, ocupando el infundíbulo femoral. Encontramos también a la vena femoral, en la región donde veremos desembocar a la vena safena magna. A la arteria femoral quedará las colaterales mencionadas anteriormente, como las arterias epigástrica superficial, circunfleja ilíaca superficial, pudenda externa superficial, pudenda externa profunda y arteria femoral profunda, al nervio femoral. Estos elementos ingresan o salen de la región inguinofemoral a través de un sitio conocido como espacio subinguinal. Este es el espacio que queda por detrás del ligamento inguinal y se encuentra dividido en dos porciones: una laguna vascular, medial, una laguna muscular, lateral. La laguna vascular tiene como límite anterior al ligamento inguinal, como límite medial al ligamento lacunar, como límite lateral al arco iliopectíneo y como límite posterior al ligamento pectíneo. Dentro de la laguna vascular encontramos al conducto o infundíbulo femoral, con el nodo linfático inguinal profundo,
a la vena femoral, a la arteria femoral y al ramo femoral del nervio genitofemoral. Por otro lado, la laguna muscular se encuentra lateral a la vascular y tiene como límite anterior al ligamento inguinal, como límite medial al arco iliopectíneo, como límite lateral e inferior a la eminencia iliopúbica y cresta pectínea, y por esta laguna vemos pasar de medial a lateral al nervio femoral, al músculo iliopsoas y al nervio cutáneo femoral lateral. Es importante tener en cuenta en esta región que es una de las utilizadas para, por un lado, tomar el pulso de la arteria femoral y por otro, cateterizar los vasos femorales. Para esto es fundamental conocer la relación de los elementos del triángulo femoral, ya que si entendemos eso, podemos comprender que la arteria se encuentra aproximadamente en la mitad del trayecto del ligamento inguinal, y es un elemento pulsátil, mientras que la vena la podemos localizar comprendiendo que se encuentra medial a la arteria. Dentro del triángulo femoral, en un plano superficial a la fascia cribiforme, encontramos al tejido celular subcutáneo y vasos y nervios superficiales. En este plano podemos encontrar a las arterias, ramas de la arteria femoral, que emergen al perforar la fascia. Como componente venoso, encontramos a la vena safena magna, que asciende hasta el hiato safeno para atravesar la fascia cribiforme y drenar en la vena femoral. En este arco, que forma para atravesar el hiato, es que vemos la formación de la estrella venosa nombrada previamente. Por otro lado, observamos a los nodos linfáticos inguinales superficiales, organizándose en los 4 grupos, es decir, el superolateral, superomedial, inferolateral e inferomedial. Por último, también encontramos nervios cutáneos para la región, provenientes del nervio femoral y del nervio genitofemoral. En relación a la topografía del muslo, podemos decir que esta región se halla comprendida entre la cadera y la rodilla. Superiormente está limitada por una línea circular que pasa por la intersección del músculo sartorio y el músculo aductor largo anteriormente, por el surco glúteo posteriormente, mientras que, como límite inferior, corresponde a una línea circular que pasa 2 traveses de dedo por encima de la rótula. La región del muslo se subdivide en 2 porciones, una región femoral anterior y otra región femoral posterior. Ambas están separadas por 2 líneas, una lateral que discurre vertical pasando por el trocánter mayor del fémur y otra que pasa por la sínfisis del pubis y el cóndilo medial del fémur. Dentro de su región anterior encontramos en su plano profundo a los vasos femorales que descienden a lo largo de esta región y la inguino femoral dentro de lo que se conoce como trayecto de los vasos femorales. Los vasos femorales discurren por el denominado canal femoral. Este canal se encuentra constituido por 2 porciones, una posteromedial, formada por el músculo pectíneo y los músculos aductores, y otra posterolateral, formada superiormente por el músculo psoas mayor e inferiormente por el vasto medial del músculo cuádriceps femoral. En el triángulo femoral, el trayecto de los vasos femorales puede ser dividido en 2 porciones a través de la desembocadura de la vena safena magna en la vena femoral. Superior a la desembocadura, los vasos discurren a través de una vaina dependiente de la fascia transversalis, denominada vaina femoral. Esta vaina femoral se comunica superiormente con la laguna vascular y contiene de medial a lateral a los nodos y vasos linfáticos inguinales profundos, a la vena femoral y a la arteria femoral. Estas estructuras están separadas a través de tabiques sagitales que dividen a la vaina en 3 celdas, una medial, linfática, denominada conducto femoral, una media, venosa, y una lateral, arterial. Es importante destacar que el conducto femoral es un punto de comunicación importante entre la cavidad abdominopélvica y la femoral. Este permite disipar presiones cuando aumentan en la cavidad pélvica, permite a la vena femoral distenderse y constituye un punto que, en el caso de encontrarse debilitado, permitirá el paso de elementos de la cavidad abdominal, constituyendo el punto de salida de las hernias femorales. Por debajo de la llegada de la vena safena magna, encontramos la segunda porción del trayecto de los vasos femorales. Esta se corresponde a una porción de la vaina de los vasos femorales.
En esta porción encontramos a los vasos femorales y los orígenes de las ramas de la arteria femoral profunda y depende de la fascia de los músculos adyacentes, el músculo pectíneo y el músculo aductor largo. Esta primera porción forma la primera parte del denominado conducto de los vasos femorales. En una porción del canal femoral, este se vuelve un conducto ya que, aparte de tener como límites a la intersección de los músculos aductor largo y vasto medial, tiene como límite anterior al músculo sartorio que venía cruzando al muslo en diagonal. A esta porción del trayecto se lo denomina conducto de los vasos femorales. Por debajo del sartorio encontramos un refuerzo de la fascia lata que está constituido por una lámina de fibras arciformes que se extienden desde el aductor mayor hasta el vasto medial. A este tabique se lo conoce como tabique vasto-aductor. Esta porción, que queda delimitada entonces por el vasto medial, el músculo aductor mayor y el tabique vasto-aductor, se denomina conducto aductor o conducto de Hunter. En relación a la región de la rodilla, es una región que se extiende superiormente hasta una línea que pasa 2 traveses de dedo por encima de la rótula e inferiormente por una línea que pasa a través de la tuberosidad de la tibia. La misma está dividida en una región anterior o rotuliana que comprende todas las partes blandas por delante de la articulación de la rodilla, una región media o articular que comprende a la articulación de la rodilla y a la articulación tibio-peronea, y una región posterior o poplitea. Dentro de la región posterior de la rodilla encontramos a una fosa denominada fosa poplitea. La misma tiene morfología romboidea y está limitada superolateralmente por el músculo bíceps femoral, superomedialmente por el músculo semimembranoso y el tendón del músculo semitendinoso, inferolateralmente por la cabeza lateral del músculo gastrocnemio e inferomedialmente por la cabeza medial del músculo gastrocnemio. En cuanto a su piso, está constituido superiormente por un triángulo constituido por el fémur a través de sus 2 líneas supracondilias, e inferiormente por el plano fibroso de la articulación de la rodilla y el músculo popliteo. El techo de esta región está constituido por la fascia profunda que, en este punto, se denomina fascia poplitea. En cuanto a su contenido, podemos dividirlo en un contenido superficial y otro contenido profundo. En cuanto al contenido superficial, encontramos a la vena safena menor, que atraviesa la fascia poplitea para drenar en la vena femoral, y al nervio cutáneo femoral posterior. En cuanto al contenido profundo, encontramos de medial a lateral a la arteria poplitea, como elemento más profundo, que discurre desde el hiato aductor hasta el arco del sóleo, donde se ramifica en arteria tibial anterior y tronco tibio peroneo. En este trayecto es que la arteria da las ramas colaterales descritas anteriormente. Por otro lado encontramos a la vena poplitea, que acompaña a la arteria y recibe a la vena safena menor luego de que ésta atraviese la fascia. Al nervio tibial, que desciende verticalmente para pasar por el arco tendinoso del sóleo e ingresar luego al compartimiento posterior de la pierna. El nervio peroneo común, que algunos autores lo consideran como contenido y otros no. Este discurre oblicuo hacia lateral e inferior hacia la cabeza del peroné. En su trayecto por la fosa poplitea da 2 ramos, el ramo comunicante peroneo, que contribuirá a la formación del nervio sural, y el nervio cutáneo sural lateral. Otro contenido fundamental que encontramos en la fosa son los nodos linfáticos poplíteos. Por último, la arteria poplitea dentro de la fosa constituye uno de los vasos utilizados para tomar el pulso. Para esto es fundamental entender que es el elemento más medial y profundo de la fosa poplitea. Por lo tanto, para conseguir palparla es clave tener en cuenta que la rodilla se debe encontrar flexionada, ya que de esta manera se relaja la fascia poplitea y nos permite palpar en profundidad.